Muy buenas tardes. A nombre de Editorial Planeta les quiero dar la bienvenida a la presentación virtual de la nueva novela de Daniel Hidalgo, El último pogo de Rita Maldita, que salió en abril de este año. Estamos haciendo este lanzamiento un poco desfasado, pero aprovechándonos también de la contingencia y aprovechando las posibilidades que nos da esta situación. Quisimos invitar a esta presentación, que desde luego tiene las particularidades de poder reunir a personas de distintas partes. Quisimos invitar a la escritora Liliana Colanzi a conversar sobre esta novela y por supuesto muchas otras cosas más. Pero antes de empezar la presentación, agradecerles por supuesto que estén acá, agradecerle a Daniel, a Liliana y a ustedes que están escuchando. Por supuesto, presentarles esta conversación, que yo creo que va a tener que ver con muchos temas, pero en particular con las posibilidades de la ciencia ficción y otros géneros mal llamados B en la literatura latinoamericana contemporánea. Entonces voy a leerles, antes de empezar la conversación, unas breves biografías de Daniel y de Liliana. Liliana es escritora, editora y periodista. Nació en Santa Cruz, Bolivia, y es autora de los libros de cuentos Vacaciones Permanentes del 2010, La Ola del 2014 y Nuestro Mundo Muerto del 2016. Estudió comunicación social y tiene una maestría en estudios latinoamericanos en Cambridge. En el 2015 ganó el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada, otorgado a autores de lengua española menores de 35 que viven en México y Estados Unidos. Ha trabajado como periodista en varios medios. Sus textos han aparecido en algunos de ellos, como El País, Letras Libres, Desacuerdo, Eña y Etiqueta Negra. Y también ha editado la mini antología de Cuento Mesías del 2013 y fue coeditora de la antología Conductas Erráticas del 2009. Muchas gracias, Liliana, por estar con nosotros hoy. Y leo una breve reseña de Daniel, a quien por supuesto le doy muchas gracias, porque este libro ha sido un gran, largo proceso. Pareciera, cuando lo lean, si es que no han leído, lo entenderán, pareciera que entró como que lo hubiera escrito hace una semana y que tiene que ver con toda la coyuntura que estamos viviendo en muchos puntos, pero no, es un libro que no trabajamos hace mucho tiempo, y esta cuestión pesadillesca desde luego la desarrollará y la desarrollaremos en la conversación. Gracias, Daniel, por ese tiempo, gracias por la confianza y por todo el trabajo. Daniel es profesor y escritor, ha publicado los libros de cuentos Canciones Punk para señoritas autodestructivas en el 2011, que ganó el premio Mejores Obras del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y Fanfiction en 2018. También escribió la novela Manual para robar en el supermercado en 2015, que ganó el premio Mejor Obra Literaria en la categoría Marta Bruneta, las publicaciones infantiles y juveniles del Consejo, y es autor de esta novela que estamos presentando hoy, que me tiene muy contento y que me ha hecho pensar muchas cosas durante mucho tiempo. Así que creo que tenemos, al menos de esta parte, hartas cosas que conversar. Le dejo la palabra a la presentadora y quien llevará la conversación, que es Liliana Colanzi. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por la invitación para estar aquí. Para mí es un gusto enorme poder conversar con Daniel acerca de su novela El último pogo de Rita Maldita, también su cuarto libro, su segunda novela. Esta novela crea un mundo fascinante en el que hay detectives, líderes espirituales, camp girls, bandas de rock mediocres. Podemos encontrar sectas, drogas que producen efectos extraños, comunidades alemanas en lugares rurales de Chile que recuerdan a Colonia Dignidad, personas que se desdoblan o que creen ser el producto de la imaginación de otra persona, y también hay chicas que se defienden con katanas, ¿no? Esta novela es un puro desborde. Es una novela llena de lisergia, de psicodelia, que tiene una estética que a mí me ha resultado muy atractiva, en la que confluyen de manera muy lograda
géneros populares como el thriller y la ciencia ficción, muy a tono con lo que está haciendo la literatura latinoamericana hoy en día, al menos la que a mí me parece más interesante en su exploración de los géneros populares y su hibridación. Uno de los personajes de la novela, Miss Horror, dice: la realidad está alterada, y en verdad, a lo largo de esta novela, el tejido de la realidad comienza a descomponerse, a mezclarse con el mundo de los sueños y por momento también, como ya lo mencionaba Juan Manuel, con el mundo de las pesadillas, ¿no? Este libro está protagonizado, o más bien cuenta la historia de Rita Maldita y Miss Horror, que son dos amigas que viajan a Combarbalá a un festival de rock de 3 días, en el que una de ellas va a terminar desapareciendo de una manera misteriosa. A lo largo de la novela se intenta reconstruir qué es lo que ha pasado y se nos va a ir revelando una trama bastante compleja. Nos habla también de días muy confusos, de drogas y excesos, ¿no? Y esta trama va a remitir a hechos que ocurrieron en el pasado, 20 años atrás, y que siguen teniendo repercusiones en el presente. Esa es una cosa muy interesante de El último pogo de Rita Maldita, la manera en que se mueve entre diferentes tiempos narrativos de una forma muy vertiginosa y nos muestra un mosaico de personajes que tienen nombres tan intrigantes como el monstruo, piraña, Ícaro, marciano o Miss Horror. Me gusta mucho, Daniel, la elección de los nombres de tus personajes. Pero a pesar de que la trama tiene muchas vueltas delirantes y barrocas, esta también es una historia sobre la amistad entre mujeres, sobre la intensidad en ocasiones peligrosa de la juventud y sobre los amores que pueden ser violentos y abusivos. Este libro también nos conduce a zonas de la realidad donde el tiempo comienza a desintegrarse, a enrarecerse, y donde la realidad también comienza a desdoblarse. Otra cosa que rescato mucho es el gran oído que tiene Daniel para capturar el habla de los jóvenes y esta capacidad admirable para sumergirse en ese caldo tan fascinante y vital que es la cultura popular. Así que yo quisiera comenzar preguntándole a Daniel, ya que El último pogo de Rita Maldita es una novela con tantas imágenes enigmáticas y oníricas, ¿con qué imagen partió esta novela o a partir de qué idea surgió el concepto de El último pogo de Rita Maldita? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, muy agradecido de estar en esta situación con Liliana, a quien agradezco mucho su lectura y la participación de este lanzamiento, y a Juan Manuel, por supuesto, que es parte importante también de la escritura y la edición, ¿cierto?, de la novela. Entonces, muy bonito participar en esta instancia. También agradezco, por supuesto, a las personas que están, los televidentes, será en la era digital todavía, ¿no? Los espectadores. Entonces, claro, dijiste tantas cosas, Liliana, que me dieron muchas ganas de comentar demasiados temas, pero claro, como hay que darle un orden en base a preguntas, nació, la verdad, justamente de haber visto en Facebook, de hecho, una noticia. Era una noticia de un periódico de una persona que se había extraviado. Era un hombre, se había extraviado. Y claro, era al empezar como
típico el formato muy superficial de la noticia, ¿cierto? Media como muy formateado, ¿cierto? Como desde el periodismo periodístico, que se le puede decir, ¿no? Habían pequeñas tramas que se dejaban abiertas, como que insinuaban cosas, caminos a seguir, ¿no? Y esa fue como la primera como idea que yo lo traduje en la sensación como de perderse. Esa fue como estar perdido, ¿no? Que alguien se extravió, alguien se perdió. Y empecé como a jugar harto con esa idea de las posibilidades que nos da ese concepto. Y empiezan a nacer estos personajes, todos, yo diría que más o menos fueron apareciendo según la necesidad de historia, ¿no? Se fue construyendo, se fue hilando, de hecho, de forma muy natural. Y fue tan natural que después lo que hice fue jugar un poco a desordenarla, ¿no? A darle más caos, porque la historia la tenía ahí de forma muy evidente. Y fue eso como la situación, como de explorar toda la polisemia posible de la palabra perdido. Eso fue como de donde nace todo. Y ya que hablas de perderse en algún lugar, una cosa que me pareció muy interesante de tu novela es la construcción de la idea de los lugares, ¿no? Tu novela menciona poblaciones como Combarbalá, que es donde se realiza el Horror Zombie Fest, o Salamanca. También hay escenas que transcurren en Valparaíso. Creaste una comunidad de alemanes llamada Nueva Múnich, que tiene resonancias con Colonia Dignidad. Hay toda una exploración de otros escenarios que no son la capital y que además en tu novela están asociados con subculturas, con sectas. ¿Qué fue lo que te atrajo de estos escenarios? Tenía una necesidad muy grande de salir del territorio de Valparaíso, del territorio, digamos, físico, geográfico de la infancia y la adolescencia, ¿cierto? Y la juventud. Yo soy del Cerro Playa Ancha en Valparaíso, y yo nací, bueno, muy cerca de ahí, crecí, estudié. En el cerro se le dice la República Independiente porque tenemos una universidad, un estadio, hay lugares emblemáticos, buenos bares, universidades, está lleno. Entonces, en algún momento yo estaba como atrapado en ese territorio, lo sentí mucho tiempo en mi vida. De hecho, yo apenas pude escapar un poco del paraíso, lo hice, pero me vine muy cerca, a lo mejor me tendría que ir más lejos. Pero en el campo escritural, a pesar de que tengo todavía muchas historias que contar sobre ese espacio geográfico, pero más relacionado desde, obviamente, la necesidad de construir un relato quizás emotivo, ¿no? Como de rescatar eso, sí sentía como que tenía que probar otra territorialidad, ¿no? Y en el fondo me di cuenta que yo no escribía sobre Valparaíso, sino que escribía sobre un espacio simbólico que se parece a Valparaíso, y que puede sentirse cualquier persona de cualquier ciudad latinoamericana muy identificada. Y ese discurso lo tomé y empecé a buscar como el concepto como de pueblo chileno, ¿no? de pueblito, ¿no? Y particularmente del norte, que para mí es un absoluto misterio. Yo no he ido nunca al norte de Chile. Entonces empecé a construirlo en base al material que encontraba, que eran libros, ¿cierto? Que eran artistas de esos lugares, que eran documentales, noticias de la televisión, y fui tomando cosas muy bastardas, ¿no? de distintos registros para poder ir formando esos pequeños pueblos, ¿no? Y hay cosas también, por supuesto, relacionadas con el campo medio esotérico que existe alrededor también el tema religioso que hay ahí rodeándolo, y me fui impregnando de ese, que también es como trabajar con los géneros menores, ¿no? Es trabajar con los pequeños discursos, las zonas rurales, la carretera, el tránsito, y claro, y necesitaba también de esos pueblos cuando la novela empieza a transformarse en una especie de road movie, ¿no? Una road muy nortina, psicodélica, cumbiera. Y ya que mencionabas también el tema de las sectas, ¿no? Tenemos al personaje de Ese, que es el líder de la secta que menciona tu novela. Él fue un músico en el pasado,
frecuenta festivales de música y controla a sus seguidores a través de las drogas. En ese sentido, a mí me recordó mucho a la figura de Charles Manson, ¿no? ¿Qué te interesó de las sectas y de los líderes de estos grupos cerrados? Hay una conexión ahí también muy interesante con el rock, que también genera este tipo de admiración exagerada por un líder, ¿no? Sí, sí, apareció el tema de las sectas, ¿no? Por esa necesidad de entregarse al delirio que la novela va desarrollando a lo largo de su trama, ¿no? De ir perdiendo el sentido desde la razón como cientificista, pero también a la razón de la lógica, e irse entregando a una suerte de retórica y discurso caótico, finalmente, ¿cierto? Que termina trastocando la realidad, ¿no? La realidad objetiva, material. Y en ese sentido, el tema de la secta, claro, me interesaba, porque también hay una perdición importante ahí, que busca espiritualmente una recomposición de eso, ¿cierto? Y terminan cayendo en estos grupos sectarios que finalmente generan instancias de abusos para las personas que están en las sectas, ¿cierto? Las sectas se basan precisamente en el abuso, ¿no? Y entonces quería pasearme por ese discurso, por ese relato, justamente en la búsqueda del extravío, ¿no? De perder la razón que podría, sobre todo en la novela, ¿no? La novela es el objeto como de la razón más pura, ¿no? Entonces quería un poco como destruir esa lógica. Y por eso, claro, está el tema de las sectas. Y el tema de las sectas también llegó también vía mediática. Hubo casos de sectas en Chile que, no sé, quemaron bebés, ¿no? O asesinaron bebés, los quemaron pensando que era el anticristo, ¿no? Porque un líder mesiánico lo indicaba de esa manera. Y también había por ahí un hombre que había descabezado a una mujer también, entonces también dentro de un delirio mesiánico, y eran instancias además de una violencia muy, muy especial, ¿no? Porque es una violencia que es justamente de la locura, ¿no? La violencia por violencia, ¿no? La violencia que no podemos, incluso a veces no podemos juzgarla. De hecho, el personaje en la novela se salva de la justicia una y otra vez porque no saben cómo lidiar con una mentalidad como la de él. Entonces, por eso está el tema de las sectas. Sí, de hecho, pareciera que todas las personas que se acercan a ese terminan completamente deslumbradas por esta personalidad carismática, ¿no? Sí. Hablemos de otros dos personajes de la novela que son muy importantes, como Miss Horror y Rita Maldita. Estas dos amigas que van a fiestas juntas, que se drogan, salen con tipos, están ahí la una para la otra, cuidándose cuando la otra está demasiado borracha o drogada. No son chicas perfectas, de hecho están muy dispuestas a tomar riesgos, pero incluso en esa vida vertiginosa y alocada hay una ética del cuidado entre ambas, ¿no? Sin embargo, ninguna logra escapar a la violencia. Entonces, ¿qué lugar tiene en tu novela esta amistad entre mujeres y también la violencia de género? Tiene un lugar importante porque obviamente desarrolla personajes femeninos, ¿no? Que son estas dos amigas que cultivan esta amistad envidiable, además, que solo las mujeres tienen, ¿no? Uno está siempre como más reprimido en ese sentido. Entonces desarrollan esta amistad que es protección, es apoyo, ¿cierto? Es ayuda, y es estar juntas a pesar de que las dos están constantemente equivocadas, ¿no? O están constantemente como al abismo, ¿no? A punto de entrar en una catástrofe, ¿no? Como que buscan la catástrofe constantemente, que es una figura femenina que igual yo he trabajado previamente. Entonces acá lo que sí necesitaba era que tuvieran
porque ellas tienen estos nombres porque son sus apodos de Facebook, ¿no? Sus nicknames. Pero igual son también personajes de cómics en alguna medida, son caricaturas entonces. Pero yo quería que también nos olvidáramos de que fueran caricaturas y que tuvieran un material real, sanguíneo, ¿no? Que hubiera carne en estos personajes. Y tuve que de alguna forma entrar en ellas, ¿no? Ser ellas por algún tiempo, y obviamente fueron apareciendo un montón de discursos, ¿no? De cosas que uno ve, que observa en redes sociales, incluso como la construcción de la figura femenina completa, ¿no? Por eso también son Kangirls. Me interesaba entrar harto en ese tema como del erotismo y la corporalidad femenina, y los discursos que se puedan dar alrededor de eso. Y entonces, claro, como también harto conversación con amigas, ¿cierto? Con mi pareja, para entrar en esa frecuencia, en esa sintonía, y se dio, pues. De alguna manera yo encuentro que son estas dos chicas que están construidas de alguna manera como heroínas también, a pesar de que una es como un mártir, porque en realidad es la que se pierde. Pero tienen esta idea que me gusta mucho, que es como la héroe imperfecta, ¿no? La héroe que se equivoca, ¿no? La héroe que no comete el acto heroico, ¿no? A pesar de que en la novela podría decirse que sí. Voy a dejarlo así para no hacer spoiler, ¿no? Claro, y el tema de la violencia de género nace de dos cosas. Una, que estoy trabajando con personajes femeninos, y lamentablemente sí se me dio todo como tan natural, obviamente, como el tema de las mujeres en el rock, por supuesto, donde uno observó un montón de mal comportamiento, ¿cierto?, por parte de hombres a mujeres, pero como éramos rockeros, nada, nos hacíamos los huevones, como decimos acá, ¿no? Igual quería como de alguna forma tomar esos elementos, obviamente para productivizar el relato y para complejizar estos personajes femeninos. Y por otro lado también se me dio porque hay una necesidad también de no sé si de denuncia, pero sí de hacerse cargo de alguna forma de esto. Digamos, como hombre que escribe, ¿cierto? Como de tomar de alguna forma una posición, obviamente desde el respeto, obviamente, pero sí al servicio, digamos, de un bien común, ¿cierto? Que es la convivencia entre todos los seres vivos, idealmente la sana convivencia en el planeta. Entonces, sí, pues, el tema del abuso está obviamente ahí, pero como una cosa crítica, ¿no? Eso. Uh-huh. Y de hecho tus dos heroínas o antiheroínas también son chicas fuertes, ¿no? Vulnerables, pero fuertes, y que a pesar de estar expuestas a tantos riesgos, ellas no se quedan en casa, deciden salir, deciden irse de fiesta o de carrete, como dicen ustedes, ¿no? Y tomar ese espacio que está allá afuera. Hablabas de ellas, Daniel, como de caricaturas, y eso da pie a mi segunda pregunta, que tiene que ver con toda esta serie de imágenes oníricas, psicodélicas, que están presentes en tu novela, y que mucho me hacen recuerdo a la estética, por un lado, del cómic, de los videojuegos. También trae a mi mente a las películas de David Lynch. Te mencioné la película Mandy de Panos Cosmatos, que me has dicho que no has visto, pero con la cual yo encuentro un diálogo bastante fuerte en la estética de tu novela. También la cuestión de los dobles me recuerda a Philip Dick, ¿no? Y la cuestión también de los líderes religiosos. Tenemos en tu novela un gato que se materializa a partir de un tatuaje, ¿no? Tenemos imágenes perturbadoras como la de una criatura monstruosa que está comiendo a un chancho o un cerdo muerto, ¿verdad? Desde el suelo. Entonces, quería preguntarte de dónde viene
la estética, qué hay detrás de la estética de tu novela, con qué influencias estás dialogando. Sí, hay harto, hay harto para responder, pero a ver cómo lo sintetizo para no aburrir demasiado. Me pasó que yo como quería jugar harto con el tema de la estructura, se me ocurrió primero trabajar con una escaleta de estas tradicionales para hacer guiones, digamos, de audiovisual, pero yo igual lo usé como un recurso para después desarmarlo, ¿no? Como que quería ir contra la corriente, ¿cierto? Entonces hice una escaleta que efectivamente ahí el relato era lineal, por ejemplo, ¿no? Entonces sabía perfectamente hacia dónde iba todo, pero luego, claro, la fui desarmando, desmontando, alterando el espacio físico, alterando el tiempo, ¿cierto? Y después obviamente retrabajando, porque cuando uno va cambiando de posición las cosas, la tensión también se va desarmando. Entonces, y en esa búsqueda de estructura, que nació con un mero fin de entretención, de buscar entretención, empecé también como en cada escena, por decirlo de alguna manera, a ponerle referencias, ¿no? Yo imprimía cosas de imágenes de internet y les iba poniendo ahí, más que nada como para la construcción de los personajes. Y claro, y se dio una multireferencialidad cultural, pero absoluta. De hecho, la referencia que me haces ahí del gato nace porque para mí Rita Maldita es la diosa Bastet, que es de la mitología egipcia, que es la diosa de los gatos, ¿cierto? También de la muerte. Y de ahí, claro, ¿qué más puse? Obviamente a Laura Palmer, ¿no? Se dio también los tatuajes, ¿no? La cultura esta también del erotismo en internet, y así como que iban apareciendo muchas composiciones distintas para los personajes. Y entonces tomé de alguna manera, como lo decía hace un rato, caricaturas, pero también hay estereotipos, hay arquetipos clásicos, más recientes, y yo creo que toda esa sensación un poco como de grosor que tiene como multireferencial viene porque efectivamente nace de muchas tradiciones distintas. También evidentemente también hay ahí unas referencias religiosas también, entonces bueno, de la cultura griega hay un personaje ahí que es Ícaro, ¿cierto? Hay un minotauro pero que se llama el monstruo, entonces el minotauro vino por la idea de un laberinto, de extraviarse, de perderse. Entonces hay hartas cosas que tomé de distintas tradiciones culturales. Mencionabas ahora que habías trabajado con una escaleta para la creación de tus personajes. ¿Ese es un método que habitualmente usas para escribir o ha sido un método que adoptaste para este proyecto en particular? Lo había ocupado anteriormente para un cuento que quería que fuera bien cinematográfico, pero también que fuera imposible adaptarlo a lo cinematográfico. Entonces usé la escaleta como para tomar conciencia de la construcción de ese tipo de relato, y me quedó gustando. La cosa es que para este libro, la escaleta que pensaba ser una herramienta de estructura terminó siendo una herramienta para la construcción de personajes. Por eso también está tan presente las descripciones a lo largo de los capítulos de la novela. Y sabes que cuando leía tu novela, me preguntaba mucho por la manera como la habías pensado en términos de estructura, porque hay un juego muy interesante con el tiempo, ¿no? El pasado y el presente se están solapando constantemente, hay un constante encabalgamiento de estos tiempos narrativos que no puede, en mi opinión, suceder de una manera espontánea mientras estás escribiendo, sino que tiene que ser planeada, ¿no? De qué manera vas a intercalar, digamos, un capítulo que ocurre en el pasado con otro que está ocurriendo en el presente, ¿no? Y me hizo pensar también en que probablemente te habías creado una suerte de escaleta, ¿no? Para ir armando la novela de esta manera.
Entonces quería preguntarte también por esta idea del tiempo, porque el tiempo está muy fracturado en la novela, y de hecho el episodio con el que da pie a la novela, que es la desaparición de Rita Maldita en un festival de música en Combarbalá, parecería en un principio que es un hecho fortuito, pero a medida que vamos leyendo más, nos enteramos que hay muchas conexiones con el pasado, que remite a hechos que han ocurrido hace más de 20 años y que siguen teniendo resonancias en el presente, siguen afectando el presente, ¿no? Entonces, si nos pudieras hablar un poco más acerca de lo que haces con el tiempo en la novela, de la manera en que el pasado siempre está colisionando en el presente en tu novela. Sí, se dio de forma muy literaria, se dio de una forma epifánica, de hecho, como tenía esta idea de novela sobre una chica que iba a un festival y se perdía en el festival, y empecé a escribirla, ¿cierto? Desde el punto de vista de un personaje masculino, que es Freddy, que es el que abre la novela, y la escribí, quedó ese primer capítulo, y se me echó a perder el computador, ¿no? Me quedé sin la máquina para poder escribir, y estaba con muchas ganas de contar esta historia, y me puse a escribir de nuevo, pero le cambié la perspectiva y empecé a contar la historia de ella, ¿no? Y cuando termino de escribirlo, recupero mi antiguo computador y tengo estos dos archivos, ¿no? Y me doy cuenta que son el mismo relato, y empiezo a ver qué puedo hacer para unirlos, ¿no? Y al principio traté como intercalar párrafos y quedaba horrible, luego traté de insertarlos, pero también no sonaba mucho, y finalmente dije, no, pues estos son dos relatos que se construyen de forma paralela y que más encima están dispersos en el tiempo, y de esa manera descubrí una forma de trabajar la novela completa, ¿no? Como que cada capítulo son dos relatos en forma paralela, ¿cierto? Que tienen una dispersión temporal, pero nos están contando lo mismo, ¿no? Llegan a la misma conclusión. Y fue como el tejido, ¿no? Como ir hilvanando de ahí en adelante, tejiendo, ¿no? Desarrollando esa trama, con la premisa además de que ningún capítulo podía estar relacionado con el capítulo anterior, al menos en la forma de la narración, ¿no? Que fuera como varias series de televisión, en vez de una serie sola de televisión, ¿cierto? Quería que fueran como distintas series, ¿cierto? Y que quedaran como continuará al final de cada capítulo, y el siguiente no lo continúa, ¿no? Empieza otra historia distinta. Después se retoma así, y ahí voy jugando harto con los capítulos para poder ir explicando algunas cosas, pero no todas, ¿no? A mí también me interesaba harto que fuera una novela que si bien pareciera policial, ¿cierto? En realidad no resolviera nada, ¿no? Y que la resolución de todo el caso policial, por llamarlo de alguna forma, estuviera finalmente en no resolverlo, ¿no? Esa es la resolución. O sea, y me pareció una metáfora muy fuerte, además de la vida, ¿no? De gente que desaparece y no aparece más, ¿no? Y en un país más encima de desaparecidos, con una carga tan fuerte como el nuestro, ¿no? Como los países latinoamericanos, en el fondo, ¿no? Entonces, esa idea de no estar más, ¿no? Y eso fue como la construcción de esa estructura, ¿no? Que obviamente sí, te iba a decir lo de Escaleta también, es una forma de encontrar un salvavidas en ese mar de historia que iba para cualquier lado, y sí, pues eso sí me ayudó a darle cierto orden. Y de hecho hay capítulos o escenas en las que yo no estaba muy segura si estaban ocurriendo en el pasado o en el presente, y ese efecto me pareció súper interesante, ¿no? Desconcertante, pero a la vez también muy, muy atractivo, ¿no? Me descolocaba como lectora y apreciaba mucho el efecto que estaba teniendo la novela. Mencionabas que concebiste esta novela como un policial fallido, por decirlo de alguna manera, pero yo también veo
bastantes guiños a la ciencia ficción, ¿no? Sobre todo con estas sustancias psicodélicas capaces de alterar el tejido de la realidad, hasta un punto en el que no se sabe si es la droga la que está generando esta realidad alternativa o es la mente de los personajes quienes están haciendo algo allí extraño con la realidad, ¿no? Entonces, ¿estabas consciente también de esta relación con la ciencia ficción o no es algo que hayas pensado mucho? No, sí. Lo que pasa es que, claro, me enfrentaba al dilema, no yo, la novela se enfrentaba al dilema de que cuando la búsqueda de esta, si la pensamos como un policial, que es lo que pretende inspirar en un inicio, si la búsqueda de la resolución del caso no se puede mediante la realidad, la novela ahí apuesta por el delirio, por lo surreal, ¿no? Por lo fantástico, por decirlo de alguna manera. Y también me pasaba eso en el tema de encontrarme con los temas, ¿no? Literarios, ¿no? Cuando los grandes temas literarios no alcanzan a abordar las pequeñas cosas, aparecen esto que mal llamamos géneros menores, ¿cierto? Como la fantasía, la ciencia ficción, el terror también, ¿no? También los cómics, ¿no? El relato pulp, ¿no? Empiezan también a entrar en tensión, ¿no? Como que quise entrar como en ese camino, ¿no? Como este policial se va a transformar en otra cosa en el capítulo siguiente. Y de ahí fui como jugando con distintos géneros justamente para generar también esta idea vertiginosa del relato, de no saber qué se viene en el capítulo siguiente, en qué lugar vamos a estar, en qué año vamos a estar, ¿cierto? De quién me va a contar, qué cosa me va a contar. Y hay harto gozo, hay harto disfrute de autores, de hecho, que hicieron relatos, digamos, mal llamados menores, porque son más populares que los grandes hitos literarios, de hecho, ¿no? Entonces, de los géneros populares, por decirlo de alguna manera. Y no sé, a mí me gusta Stephen King, pero a mí me gusta más un autor que se llama Joe R. Lansdale, que trabaja harto el tema como policial. Hay muy pocas traducciones en español de él, entonces yo me lo fui leyendo en inglés, en libros que iba encontrando, y me gustaba mucho Joe R. Lansdale porque no sabía bien qué me iba a encontrar. Si me iba a encontrar un policial hardboiled tradicional, o me iba a encontrar un relato de terror o un relato fantástico, porque son de estos autores que escriben 20 novelas al año, ¿no? Y hacen cómics y series de televisión, y quería un poco también emular esa sorpresa, ¿no? De hacia dónde va, pero siempre dentro de este imaginario de géneros populares. ¿Cómo ves tu novela con respecto al resto de tus libros? ¿La ves como una ruptura? ¿La ves como una continuación de ciertas exploraciones que ya habías tenido antes? En una entrevista tuya leí que habías dicho que esta novela también era una suerte de rebelión con respecto a tus libros anteriores. Sí, qué mala declaración, pero... No, pero sí. En cierta forma me identifico porque yo también escribo tratando de deshacer lo que ya hice antes, por eso me interesó tu declaración. Sí, es que es una lucha como constante, entonces yo creo que me va a entender perfectamente, porque yo trato de rebelarme contra mí mismo, pero hay temas que me persiguen, ¿no? Hay temas que uno arrastra, de los cuales no puede liberarse tan fácilmente, porque además siente que hay cosas que contar sobre ese mundo, sobre esos temas, y claro, ahora lo que sí me desmarqué del relato como criollo, marginal, ¿cierto? Periférico, pero también está eso en la novela, ¿no? También Por supuesto, porque estás contando historias de pueblitos pequeños, sí, de lugares alejados, ¿no? Otra forma de entender la marginalidad o la periferia, ¿no? Sí, yo creo que también los pueblos, sobre todo como de provincia, ahí hay un rasgo de periferia que a veces se olvida
al mundo sociológico, al mundo literario, ¿cierto? Pero es importante y de hecho yo diría que es más marginal que alguien que vive en el borde de una ciudad, ¿no? Donde por lo menos hay un supermercado a un par de cuadras más allá, no sé. Entonces, pero sí, yo de alguna forma también siento que es una rebelión o un rebelarse contra mí mismo en también la pérdida de pudor sobre los gustos, por ejemplo, la referencialidad, ¿cierto? Como yo para esto vi Twin Peaks de nuevo, por ejemplo, no lo puedo evitar de decir, pero también había visto hace poco True Detective, ¿no? La primera temporada, sobre todo con estos detectives existencialistas, ¿no? Y había visto otras cosas de Netflix, ¿no? Entonces me gustaba como que toda esta idea de ser bastardo también tampoco tuviera que estar obligado a ser cool, ¿no? Como que uno también busca ser cool en sus referencias, y aquí no, quería que las referencias fueran absolutamente populares, y desde la narrativa del pulp, ¿no? A los cómics de DC Comics de la línea Vértigo, ¿no? A las series de televisión de Netflix, de HBO también, por supuesto. Pero tiene también una cosa muy local tu novela, que se muestra con las referencias a un montón de hitos chilenos y mitologías urbanas y no tan urbanas, y también con el lenguaje de los jóvenes, ¿no? Los diálogos en tu novela están muy marcados por los dialectos que usan los jóvenes. Sí, en esa búsqueda también pero esa construcción popular también está hecha un poco desde lo mediático, es sincretismo en el fondo, ¿no? Es una influencia producto de la hibridez, ¿no? Entonces, claro, y lo de los jóvenes también es algo contra lo que he buscado mucho rebelarme y no puedo, ¿no? Como que mi escritura es esencialmente en la parte oral, ¿no? En los diálogos, el relato, la voz de los jóvenes. Yo soy profesor, me imagino que también poner oído ahí me ha dado como el perfil de mis personajes, además, ¿no? Y me pasa harto en esta novela que quería, en esta búsqueda de tener muchos personajes, ¿no? De tener muchas posibilidades por donde desarrollar la historia. También hay muchos adultos, ¿no? Hay ancianos también, el detective es una persona adulta, ¿no? Pero también tienen este delirio juvenil, ¿no? Tienen esta idea de entregarse a la perdición, al vértigo, no medir consecuencias, vivir al límite. Y claro, yo creo que ahí hay una cosa también, una cosa mía que podría resolver en una terapia quizás, pero que los personajes de alguna manera lo heredan de mí, ¿no? Entonces hay una idea constante como de rebelarse, pero también de mantenerse dentro de una búsqueda, ¿no? Finalmente yo creo que estos 4 libros que yo he escrito probablemente responden al mismo relato, uno los pone uno detrás de otro, a pesar de que son proyectos distintos, son registros distintos también. Uh-huh. Y para ir cerrando, Daniel, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿cómo te imaginas al lector o a la lectora del último pogo de Rita Maldita? ¿Tienes en la cabeza alguna idea de cuál sería ese lector o esa lectora, o es algo en lo que prefieres no pensar? Yo creo que esa sí fue una rebelión contra mi trabajo anterior, donde más o menos uno fantaseaba con la idea de un lector o lectora ideal, ¿no? Yo creo que aquí me puse egoísta. Escribí la novela que yo quería leer desde hace tiempo, ¿no? Escribí una novela que hablaba conmigo, que hablaba de las cosas que a mí me rodean, de las cosas que a mí me gustan, de las cosas que me disgustan. Y fui bien egoísta en ese sentido, porque uno ya que está más canoso, ¿cierto? Que ya se ha enfrentado al hecho de publicar al menos un par de libros, se da cuenta que el lector en realidad no existe, ¿no? Que el lector es uno, ¿no? Claro, yo tampoco creo que exista como exclusivamente el escritor, ¿no? No hay escritor que no lea, ¿no? Y esa escritura también es un acto de lectura,
¿no? Entonces me posiciono en esa vereda, en el lector-escritor, que soy como individualmente, y obviamente uno puede compartir, ¿cierto?, con sus amigos escritores-lectores, ¿cierto?, como ir encontrando ciertas apreciaciones estéticas, ciertas búsquedas, pero yo en general lo que sí espero es que la novela sea como un shot adrenalínico, que se disfrute, que se pase bien leyendo, y nada, que es como una montaña rusa, ¿no? Como participar de una montaña rusa. Y eso es exactamente lo que se siente, ese vértigo, esa velocidad, esa intensidad de la escritura y de la trama. Sin duda, esa es la impresión que me dejó el último pogo de Rita Maldita, el vértigo y la intensidad de ser joven, de estar vivos, de ir por las situaciones nuevas, aunque estas impliquen el riesgo y lo desconocido, ¿no? Estas vidas al límite. Te agradezco muchísimo, Daniel, por la conversación, por dejarnos saber todo lo que está detrás del último pogo de Rita Maldita. Y por supuesto, invito a todos los que están viendo esta conversación a que vayan ya y compren la novela y la pasen bien y se diviertan tanto como yo me divertí al leerla. Muchísimas gracias, Daniel, y también a Juan Manuel por invitarme a estar aquí, y felicidades por este lanzamiento. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias. He pasado muy bien escuchando realmente. Ha sido una conversación de alto nivel. Se han planteado cosas muy interesantes que desde luego vamos a poder seguir conversando cuando nos podamos encontrar. En algún momento tendrás que venir, Liliana, y nos encontraremos y seguiremos conversando. Por mientras, agradecerte, Daniel. Agradecerle a Daniel por el libro, por todo. Agradecerles a los dos por estar acá. Y nos vemos una próxima oportunidad desde la Editorial Planeta.